Hola queridos amigos de Revista Divergencia. Espero que se encuentren bien. El día de hoy nos toca analizar un tema muy interesante acerca de la política internacional que se ha estado manejando a lo largo de esta pandemia del COVID, algunos datos de la pandemia, pre-pandemia y post-pandemia. Es importante saber, conocer exactamente estos datos que al final de cuentas a cada uno de nosotros nos puede interesar. Les agradecemos que estén el día de hoy con nosotros y dejen presentarles a los compañeros colaboradores que nos estarán acompañando el día de hoy. Eh, Primeramente me gusta saludar a Claudia América Vega, estudiante de Ciencias Políticas de la UAM. Es la verdad un placer tenerte aquí, América. Y también nos acompaña licenciado Ciel Medina Mejorada, politólogo de la UNAM, que también nos ha Claro. estado acompañando a lo largo de estos webinars y también del debate. Si nos pudieron ver, estuvimos ahí comentando un poco acerca de este tema. Eh, Pongan sus comentarios abajo de, de esta publicación de Facebook y nos gustaría saber de primer inicio cuál es su conocimiento acerca de la política internacional. ¿Algunos de ustedes quisiera compartir su perspectiva de cómo se ha estado manejando esta pandemia en todo el mundo? Pásame. Sí, si quieres, comienza, Luciel. Bueno, la verdad es que la irrupción de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no es el primero. Habría que hacer hay una puntualización, ¿no? Porque no es la primera vez que aparece un coronavirus que afecta a población humana. Este sería el tercero. El primero fue, el que se tiene identificado fue el primer SARS, también tuvo origen en China, en MERS, en Medio Oriente. Y bueno, estos dos no habían tenido el impacto que ha tenido el SARS-CoV-2, que básicamente se esparció por todo el mundo cuando los otros habían estado más focalizados. Y sí ha venido a cambiar un poco el contexto en el que se encuentra hoy la política internacional en diferentes áreas. Una de ellas básicamente es la economía, el hecho de que se haya detenido la cadena de suministros puso al mundo de cabeza, el que se haya tenido que detener la actividad económica, el tener lo que la OMS llama, digo, la FMI ahora va a llamar el gran confinamiento, como para hacerse referencia a la gran recesión del 29, que justamente es un efecto que no se veía desde la gran recesión de 1929. Y hablando de efectos sanitarios, es algo que no se veía desde la influenza H1N1 de 1918, la gripe española. Entonces, pues esto viene a romper completamente el sistema internacional como lo conocíamos, hace una pausa muy, muy agresiva en cómo se desarrollaba hoy en día la política internacional. Y bueno, pues vamos a estar observando cómo esta irrupción del coronavirus, junto con ya algunos factores que se habían eh, sumado desde el atentado de las Torres Gemelas en 2001, pues empiezan a poner en entredicho la efectividad de la globalización, del sistema globalista, y que puede o ya, podemos ya estar hablando de que se puedan resucitar los nacionalismos económicos, políticos, a ultranza, y tal vez hablar de algunos regionalismos, pero hoy podemos estar hablando de que se rompe el sistema internacional como lo conocimos, por lo menos los que venimos desde la caída del muro de Berlín. Eh, Básicamente hoy ya nos estamos enfrentando a un nuevo mundo. Muchas
gracias. Yo creo que sí, exactamente como nos lo comentan, esta pausa ha sido evidentemente inesperada, ¿no? Se había manejado exactamente eh, noticias previas de este caso que había surgido en China. También tenemos algunas enfermedades como el ébola y también la fiebre amarilla en algunas cuestiones, pero exactamente no nos había tocado una pausa tan drástica, ¿no? A nivel económico, a nivel mundial. Últimamente también oí algunos, conversando con algunos amigos de otros países que nos hablaban de que pues esta situación de verdad había rebasado a países como Francia, ¿no? Que en esta cuestión también hay algunas noticias que nos hablan de que tenían que ir a recoger también a los muertos a sus casas y cuestiones así, o familias enteras que han muerto. Entonces ha sido un tema complicado. Desde tu perspectiva, América, ¿qué nos puedes decir acerca de la pandemia? ¿Cuál es tu punto de vista? Primero que nada, agradecer la audiencia que nos acompaña el día de hoy en la revista. Y pues sí, como ya mencionaba Uciel, esto no se veía desde 1918 con la gripe española, que como dato curioso, no se originó en España, sino en Kansas, teniendo el primer diagnóstico conocido en marzo de ese año, solo que se llamó gripe española porque España fue el único país que no censuró la información como tal, como todos los demás a causa de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es así como obviamente es una catástrofe, si lo tomamos desde un punto de vista menos, pues es que está muy difícil, menos trágico, sería un parteaguas para a lo mejor ver no solo la vida cotidiana de una manera diferente, sino los gobiernos, instituciones, organizaciones, ya sean a nivel mundial o nacional, podrían a partir de aquí tomar una pauta para manejarse de cierta manera, ¿no? Ya que vimos que al parecer como se venían manejando de tiempo para acá, pues no fue del todo la mejor, ya que varios países, como mencionas tú, colapsaron. Entonces, tal vez sería un buen momento para comenzar a abrir horizontes y dejar de ser un poquito menos egoístas, porque finalmente pues todos estamos aquí y difícilmente si caen varios no van a terminar de caer los demás. Sí, exactamente como nos lo comentas, yo creo que es un poco el manejo que se ha tenido. Últimamente también veíamos dentro de las noticias esta decisión que tomó el presidente Trump para eh, dejar de dar recurso a la OMS, y muchos países se lo reclamaban, ¿no? Exactamente porque dentro de esta situación, pues el principal o uno de los principales benefactores dentro de la OMS, pues era exactamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que en estos temas de política internacional era un poco mejor, o era mejor que exactamente se mantuviera unido este bloque, tratando de apoyarse, ¿no? Mutuamente. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué es lo que ha ocasionado exactamente? ¿Creen que los problemas sociales han nacido del COVID, o en realidad, por ejemplo, estas cuestiones de política internacional ya se venían eh, careciendo y llegan como una bomba sumada a esta pandemia? ¿Ustedes qué es lo que piensan? Sí, amén. Justo lo que decías de que el 13 de abril me parece anunció que salía de la OMS porque sentía que tenía un favoritismo hacia China, que a mí se me hace una postura demasiado infantil. También me llamó mucho la atención una noticia de que Estados Unidos había, pues de cierta manera, traicionado a sus aliados de la OTAN, específicamente a Francia y Canadá, al querer intervenir en un contrato que tenía China de unos ventiladores y equipo médico. O sea, ofreció más cuando ya tenía un contrato con sus aliados. No supe en qué quedó, me parece que no se concretó, pero si realmente tuvieran
realmente un tratado como la OTAN seguro, firme, eficaz, no creo que hubiera accionado así. Entonces, retomando lo que tú dices, me parece que son problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, solo que detonaron con todo esto que pues ahora sí que, como vi una imagen en la mañana que decía que pasábamos a la etapa de sálvense quien pueda, se lo tomaron demasiado literal. Sí, exactamente, yo creo que como tú nos lo comentas, es complicado, ¿no? Y bueno, muchas personas también han estado hablando sobre el tema que comenzó de una manera estas relaciones eh, complicadas entre Estados Unidos y China. Obviamente todos sabemos de lo que había sucedido con Huawei y con estas empresas de Estados Unidos, y muchas de estas decisiones que tomó Estados Unidos en un inicio de cerrar relaciones con China, pues han provocado ciertos comentarios que muchas personas, pues dependiendo de su postura política, pues puede que hayan favorecido, en cuestión de que en realidad esta pandemia surgía a raíz de un bloqueo económico que estaba naciendo a través de Estados Unidos y China. Uciel, ¿qué nos podrías comentar acerca de esto, ¿no? Para las personas que piensan que en realidad la pandemia fue un bloqueo entre Estados Unidos y China. Cuál es tu concepción de este bloqueo y cuál es el futuro de esta relación entre Estados Unidos y China? Bueno, hay varios temas que hay que observar con mucho detenimiento. En primera, este hecho de que Trump haya anunciado un cese de aportaciones a la OMS no es otra cosa que un esfuerzo por tratar de encabezar los, vamos a decir, los nuevos pasos hacia un nuevo orden mundial, donde hay un desconocimiento claro acerca de las actuales instituciones internacionales. Hay que recordar, por ejemplo, que las tensiones que hubo con Irán llevaron una especie de fractura con el tema del acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Posteriormente también vemos que Estados Unidos abandona el Acuerdo de París sobre el tema del cambio climático. Eh, Incluso Trump se adelanta en materia de comercio exterior y rompe con el TPP, el Tratado Transpacífico, en el que está China justamente. Entonces, lo que ha querido hacer Trump es cambiar las reglas del juego, indudablemente. Y eso, de alguna forma, ha metido a la Organización Mundial de la Salud dentro de, pues, de los daños colaterales, por llamarlo de alguna manera, de este juego geopolítico, de tratar de reconstruir la política internacional. Ahora, no creo que el tema del coronavirus tenga que ver directamente con el bloqueo, pero sí hay repercusiones dentro de esa guerra comercial que se ha venido dando, que hay que darle seguimiento en diferentes aristas, porque no es algo, digamos, lineal, algo que sea de una sola cara, tiene muchas facetas. Una de ellas, pues obviamente, ¿de dónde surge este choque? Eh, pues originalmente un reclamo de Trump que hace durante su campaña es que en el gobierno de Obama, o la política internacional de Obama, de alguna manera hizo que Rusia y China tuvieran mayor acercamiento, y eso naturalmente pone en riesgo los intereses de Estados Unidos, porque China, pues lo hemos visto, ya se ha alzado como una potencia económica, Rusia es una potencia militar, y juntos crean una amenaza a los intereses que Estados Unidos tiene en la región, tanto de Medio Oriente como de Occidente, digo, de Oriente Lejano, y bueno, también parte de Occidente, ¿no? Lo vimos en cómo Rusia incrementó su presencia en Ucrania,
cómo de alguna forma Estados Unidos perdió la batalla en Siria y eso pues obviamente a Trump no le gustó nada porque deja muy mal parado en este punto la política internacional de Estados Unidos. Ahora, la razón con la cual Trump explota este conflicto con China es a partir de una, una demanda que hay contra Huawei por, de alguna forma, piratear ciertas patentes, por así decirlo, que no es cosa menor. Trump está tratando de blindar al GAFAT, que es Google, Amazon, Facebook, Twitter, que es de alguna manera uno de los pilares de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos ahorita tiene dos pilares en los cuales se ha tratado, o bueno, vamos a decir tres, en los cuales se ha tratado de mantener. Uno, obviamente, pues son las finanzas a partir de la especulación, lo que es el intercambio, pues el dólar es ahorita sigue siendo la moneda principal de intercambio. La refinación y el fracking han sido muy importantes, que esto pesa más en el área de Texas, pero el pilar ahorita de la economía en Estados Unidos son las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen su base en California. Y esto obviamente pega mucho, porque recordemos, aparte también de este GAFAT, olvidé mencionar a Apple, que tiene esta contienda directa con Huawei. Ahora, no es la primera vez que se ve un caso de ya entre, eh, entre diferentes empresas nacionales, pero esto fue un buen pretexto para poder empezar a hacer esta tensión comercial que ha ido escalando diferentes áreas. No olvidemos que China también amenaza eh, geopolíticamente una de las que han sido bases militares de Estados Unidos, en este caso es Japón, y una de las bases financieras también para Occidente, que es Hong Kong, que hoy ha estado en una crisis política también porque Pekín ha intentado hacerse con Hong Kong, que originalmente era una colonia británica, que pasó a territorio chino, pero con una cierta autonomía, y que China ha querido extender su esfera de influencia hasta allá. Y algo que también algunos han perdido de vista es que China les está ganando la carrera en materia de la economía digital. Si les escarbamos un poquito, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que China ya ha avanzado mucho en dejar el dinero físico e inclusive las tarjetas. Ya puedes hacer transacciones a través de tu celular. Bueno, inclusive yo me había topado en una nota que me pareció de locos, que ahora inclusive por ejemplo, si vas a darle una ayuda, ¿no? A los indigentes, ya lo puedes hacer a través de teléfono celular. Ahí había visto que un proyecto que emprendió Alibaba y no creo que otras empresas, donde proporcionaron a las personas que viven en condiciones de mendicidad, les proporcionaron teléfonos inteligentes, les proporcionaron un código QR y entonces tú ya puedes dar una limosna solamente capturando el código QR en tu celular y diciendo cuánto le vas a dar. O sea, eso es algo impresionante que, o sea, le ha dado, le ha ganado la carrera a todo el mundo. Y si a eso le agregamos que China ya hizo, por ejemplo, el AWID, que Francia, Italia, Alemania ya han estado adhiriéndose a este AIB que pretende competirle al Fondo Monetario Internacional y que ahora están en el plan inclusive de sustituir al dólar como divisa y que también les ha ganado la carrera, por ejemplo, en el tema del 5G, de poder desarrollar la tecnología del 5G, pues bueno, Estados Unidos entra en una severa desventaja, porque si antes nada más era una amenaza como potencia económica, pues ahora también es tecnológica. Y eso pues completamente pone en aprietos a Estados Unidos.
Entonces, no es gratuito que se haya venido dando esta confrontación y que ahora inclusive, ya hablando del tema del coronavirus, pues han llegado a la locura de acusarse mutuamente de quién inició la pandemia en un laboratorio. Por ejemplo, Estados Unidos acusó a China de haber sido quien manipuló este virus en un laboratorio y que se les escapó del laboratorio y ahora estamos sufriendo las consecuencias, mientras que China ha acusado a Estados Unidos de que fueron soldados estadounidenses que en una justa tipo olímpica militar que se desarrolló en China, pues fueron quienes eh, llevaron el virus a China, que no es algo que haya que soslayar. Más allá de este circo de dimes y diretes, a donde puede llevar esta discusión es al debate acerca de las armas biológicas. Hoy creo que el siglo XXI ya no está en el tema de pelear a nivel nuclear, porque aparte desaparecería el mundo entero si nada más consideramos, ¿no? Que China, bueno, más bien que Rusia, Estados Unidos tienen cada uno más de 2.500 ojivas, y hay países de menor escala económica que tienen hasta 400. O sea, el mundo se acabaría, ¿no? En un instante. Pero hoy podría estar en la mesa la cuestión de que podríamos enfrentar ahora una guerra biológica. Y el tema del coronavirus va a ser, creo que la punta de lanza de ese debate, que independientemente de si se originó ahí o si fue efectivamente, como muchos han manejado, una mutación por la forma en la que se ha llevado el mercado de alimentos de origen animal en China, pues bueno, el tema es que la guerra biológica va a aparecer ahorita hoy en la mesa del debate. Exactamente, yo creo que ese punto que tocas con referencia a la guerra biológica es algo que sí, o sea, no es como que ya esté a la vuelta de la esquina, sino que se está viviendo, no exactamente son temas a lo mejor que los veíamos alejados de la realidad, todos estos bloqueos que se llegaron a poner entre países y la política internacional ha estado cambiando exactamente a tal grado de que Trump decía que China manejaba a la OMS y cuestión, no exactamente como tú dices, el circo de declaraciones entre país y país. Entonces, exactamente conociendo el panorama que está existiendo, ¿cuál es el futuro que ven después de la pandemia? ¿Creen que se regrese a una normalidad exactamente a través de buenas políticas entre países o esto va a provocar que exactamente surjan nuevos conflictos dependiendo de qué país se quiera beneficiar exactamente de estas carencias nuevas que van a surgir? ¿Cuál es su postura y exactamente qué es lo que puede llegar a pasar aquí en México también con esas mismas relaciones? Se hablaba exactamente de la relación, evidentemente existe una relación fuerte entre México y Estados Unidos, pero ¿qué va a suceder a raíz de esta pandemia? ¿Qué es lo que nos espera un poco más adelante desde su perspectiva? Me gustaría empezar contigo, Ame. ¿Qué nos puedes decir Pues mira, acerca yo de... creo, justo como estábamos comentando hace ratito, que esta pandemia toma a Trump a nada de las elecciones de noviembre de este año. Yo sinceramente veo un poco complicado que pueda tener algún tipo de ventaja, ya que no creo que su gobierno se haya manejado de la mejor manera. Obviamente hay eh, pues ciudadanos así de radicales como él, pero se ha visto con todo lo que ha pasado en días anteriores que son minoría, ¿no? Porque realmente la gente está muy molesta, no solo con su actuar como gobernador, sino también como persona, ¿no? No sé si vieron que se tomó unas fotos con Biblia en mano frente a eh, creo que me parece una iglesia, como no sé si afán de burla, no sé, pero leí que
sus encuestas bajan muchísimo por ese tipo de acciones que no sé qué busca realmente, pero parece que se le olvida que todo está manejado pues socialmente, no puede tener a muchas personas de peso de su lado, pero si tiene todos estos puntos negativos, muy difícilmente va a ganar, por mucho que como él lo diga, solo quiere mantener a salvo a su nación. Para México, justamente me gustaría tocar el tema de Latinoamérica. B-Democracy, que es una agencia, hizo un estudio donde aparecen 48 países con foco rojo, que quedan en foco rojo después de esta pandemia en cuestión social y política. Aquí en Latinoamérica, de esos 48 son 6, que son Brasil, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. En ese estudio se basaban básicamente en 5 cosas, me parece que era manejo de crisis social, manejo de crisis económica, eh, derogación de derechos humanos y discriminación hacia algunos grupos vulnerables. Increíblemente, México no estaba entre los países con foco rojo. Sin embargo, me parece que la situación aquí a lo mejor no se ha manejado independientemente de la manera correcta, no por el gobierno, sino por la ciudadanía. Apenas se dijo en la semana que estaba terminando, bueno, no terminando, que estaba como pasando a otro nivel la sana distancia, el distanciamiento social y pues, ¿qué pasó? O sea, me parece que ayer fue el día con más contagios de toda la pandemia nacional, a nivel nacional. Yo creo que económicamente va a tomar muchísimo tiempo todavía que nos comencemos a estabilizar, más de diciembre yo creo. Y pues esto no es la primera vez que se ve, justamente cuando fue la gripe que mencionabas española, se notó como regla general que las naciones que priorizaron economía que sociedad fueron las que más rezago económico tuvieron de años, estoy hablando de décadas. La verdad es que hay un panorama muy difícil, no quiero ser pesimista como repetí algo bueno saldrá de todo esto, pero sí lo veo todavía como a largo plazo tratar de recuperar estabilidad en todos los sentidos. Muchas gracias, América. Exactamente, la situación es compleja y como lo comentaba Uciel, hay varios especialistas que han hablado exactamente de esta situación y me gustaría tomar como comentario exactamente de estos estudios que se han hecho. El economista Paul Krugman hablaba en esta semana exactamente y comentaba que el mundo va a ser, después de esta pandemia, exactamente habla de que el mundo va a ser un lugar menos integrado, al menos hablaba del sentido político y hablaba que también en el sentido económico va a haber problemas muy fuertes exactamente en nuestra economía, pero hablaba sobre un mundo más débil y caótico. Les comento que esto lo decía Paul Krugman, que es un economista, exactamente, él es Nobel en el 2018, y bueno, comentaba acerca de este problema que existe en la guerra comercial entre China y Estados Unidos y hablaba de que exactamente este problema pues va a crecer a raíz de esta guerra comercial entre Estados Unidos. Entonces, a partir de lo que nos comentaba Suciel, ¿cuál es tu panorama acerca de esta forma en la que se va a vivir nueva en cuestión de política internacional? ¿Tú crees que va a haber otras complicaciones que existan? O sea, al final de cuentas lo hemos visto a lo largo de estos últimos años en cuestiones políticas, ha sido muy complicado la guerra entre Estados Unidos y Corea. Eh, Siempre Estados Unidos está inmiscuido en todos estos problemas políticos. Entonces, ¿tú qué es lo que piensas acerca de lo que nos espera? Bueno, de entrada hay que reconocer que atravesamos un momento de desorden global. No es reciente, solamente se está agravando y está acelerando esa transición hacia un nuevo orden.
en el que lo más probable es que Rusia, China, Estados Unidos terminen repartiéndose las esferas de influencia del mundo, veo un gran debilitamiento en la Unión Europea, incluso eh, mencionar que la Unión Europea podría terminar, una puede terminar fracturada, su debilidad demográfica, que inclusive se notó con el impacto que tuvo el coronavirus en la población. Yo no escatimaría pensar que más adelante, a lo mejor no en el corto plazo, quizá en un mediano o largo plazo, veamos voy a llamarle así, la raza europea ser sustituida por los migrantes de Medio Oriente. Ahora, en el caso de Estados Unidos, yo no creo que vaya a perder la Trump con esto, porque hay que considerar varios factores. Una, el tema de que haya salido con la Biblia en la mano, que a mí no es algo que me guste, especialmente porque comparto la fe cristiana. Y entiendo que esto fue un acto de campaña. O sea, la campaña ya arrancó en plena pandemia. Lo que están tratando de hacer es reclutar las afinidades dentro de un sector que ha sido el que lo ha apoyado siempre, que son los WASP, que son los WASP, los Whites and los Protestant, o, o los blancos protestantes cristianos, este, que básicamente son el ala más conservadora de Estados Unidos, la más racista, más xenófoba, y hace un llamado prácticamente a esas filas no sé, que a cerrar brechas con él. Y bueno, creo que el efecto de la pandemia no le va a ser tanto, porque aparte hay que recordar que en Estados Unidos el sistema electoral es muy diferente, por ejemplo, el caso de aquí de México, donde pues, todos votamos de manera directa. Allá no. Allá sí salen los ciudadanos a votar, pero al final de cuentas lo que definen son los colegios electorales. Entonces, me recordarán, por ejemplo, cuando ganó la presidencia, el número de votos ganó Hillary, pero por colegio electoral ganó Trump. Y el hecho de que ahorita Trump haya empezado a golpear mucho a las gobernaturas demócratas y que inclusive el caso de George Floyd le vino como anillo al dedo porque al final de cuentas Minnesota es un estado gobernado por los demócratas, Minneapolis está gobernado por demócratas, le ayudó, por ejemplo, en el tema del que ha hecho presión sobre ellos, sobre la, la reticencia que tienen los gobernadores demócratas a abrir la economía, especialmente fue muy dirigido hacia California, inclusive si le rascamos hasta en los discursos de algunos predicadores evangélicos latinos en California, había ya presiones hacia el gobierno de California por aperturar los templos. Y ahí hubo un error muy interesante porque dentro de lo que consideraban para la reapertura como actividades esenciales había, por ejemplo, bares, y entonces Trump reviró y dijo, bueno, si esa es una actividad esencial, ¿por qué no los templos? Y la gente necesita de la fe. Entonces, vamos a ver que ahorita la cuestión religiosa va a ser determinante, uno, para sobrellevar el efecto de la pandemia, pero eso va a tener implicaciones muy fuertes en las elecciones. Y al final, vamos a ver que ese impulso de Trump de revitalizar la economía, pues va a hacer que otra vez en los mismos sectores, por ejemplo, el sector tejano, que es el de los energéticos, el Bible Belt y el Rust Belt, van otra vez a desbordarse. Entonces, lo único que necesita Trump es asegurarse votos en donde el colegio electoral da más votos, y en los estados que son inestables, por así llamarlo, que son volátiles,
Y creo que la verdad, el manejo de la campaña que está haciendo, no voy a decir que sea correcto, que sea bueno, sino que es efectivo. Entonces yo dudo que vaya a perder, porque aparte, al dirigirse a un sector evangélico que es mayoría en Estados Unidos, le está golpeando así directamente a un Joe Biden que es católico y que aparte va a salir muy salpicado por el escándalo que inclusive ya Trump lo bautizó como Obamagate, donde está saliendo pues cómo Obama utilizó de manera facciosa al FBI para afectar a Michael Flynn. Inclusive yo no escatimaría tampoco el efecto que pueda provocar el tema de García Luna, porque al final de cuentas es una cuestión que ha afectado durísimo en cuanto a que Estados Unidos es un país donde la narcodependencia es muy alta. Y ojo, porque ahí podríamos estar encontrando a Felipe Calderón embarrado y eso le podría sumar muchísimo a Donald Trump. El enjuiciar al primer presidente extranjero en suelo estadounidense sería una ficha que le podría sumar muchísimos votos y que iría en camino de esta farsa del operativo Rápido y Furioso. Entonces, no es que yo no haría de lado, no dejaría de lado esa posibilidad de que sea una de las cartas que salgan por ahí en octubre, entre septiembre y octubre, que es cuando generalmente los presidentes sacan ahí la carta maestra. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a partir del coronavirus? Y lo que bien decía Paul Krugman, hay un mundo muy fracturado, muy desorganizado. Yo creo que van a resurgir, aparte de los ultranacionalismos, va a empezarse a dar mucho regionalismo. Van a tratar de varios países empezar a cerrar un poco las fronteras del exterior, tratar de depender menos de estas cadenas de suministros tan amplias y empezar a optar por economías más cerradas. Y ojo, porque aquí México juega un papel fundamental. Se ha hablado de que México podría empezar a sustituir una buena parte de los suministros que hacía China en cuestión de manufacturas. Otro detalle que hay que considerar, y estaba de cara ahorita la elección de 2021, no hay que perder de vista, por ejemplo, este relajo que hubo con Lili Telles y este pleito que hay, ¿no? Por quién se va a quedar con la candidatura en Sonora, no es cosa menor. Sonora comparte con Arizona un 21, una parte de manufacturas que representan el 21% del PIB estatal de Sonora. Pero no solo eso, sino que Sonora cuenta ahorita con el yacimiento más grande hasta el momento conocido de litio, que es algo que le interesa muchísimo a China. ¿Por qué? Porque es la energía para los gadgets. Otro detalle que hay que considerar ha sido este anuncio de parte de Obrador de querer ir a hacer una gira a Estados Unidos, pretendiéndose ver en Texas, que hay muchos mexicanos en Texas que van a votar en este año en las elecciones de noviembre, y también querer ir a China en el pretexto de agradecer el apoyo que estos dos países le dieron a México en un contexto donde tanto China como Estados Unidos cerraron la posibilidad de hacer exportaciones para tratar de concentrar todos los insumos médicos para atender la pandemia. México ahí salió ganando. No es algo que haya que soslayar porque México podría terminar siendo el interlocutor en la guerra comercial de China y Estados Unidos. Y eso pondría a México en el tablero internacional en muy alto nivel, como ya le ocurrió con la cuestión de, de llamar al G20 y después a la ONU, a que fuera la misma ONU la que controlara el tema de las vacunas y de los suministros de insumos médicos, pero también, creo que puede jugar un papel fundamental en la cuestión comercial. Ahora, tampoco hay que perder de vista eh, cuestiones que hoy se podrían potenciar con la pospandemia, pero que ya se venían trabajando. Uno de ellos es este proyecto que encabezó
eh, Obrador, bueno, quien prácticamente lo llevó la cara fue Marcelo Ebrard en Centroamérica, de llevar el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro a Honduras y El Salvador. Porque esto podría significar una, un nuevo intento de Plan Puebla-Panamá, ya con una visión un poco más, más clara de integración en Norteamérica. No hay que olvidar que México para Estados Unidos es parte de su esfera de seguridad nacional, pero aparte van a llevarlo a lo económico. Y México, algo que yo he venido manejando ya hace algún tiempo, es que México electoralmente es un candado en América Latina. Si recordamos, por ejemplo, por lo menos desde que empezó la alternancia en México, que hablaremos del 2000, o nos podríamos ir inclusive a la reforma del 89, donde ya después, vamos a ver en el 94 a Cedillo, quizás hay una especie de péndulo, ¿no? Que gobierna un sexenio del PRI, luego se va 2 sexenios, luego regresa un sexenio, yo creo que se va a ir otros 2 sexenios. Vamos a ver que hay una cierta estabilidad en comparación con América Latina, especialmente con el cono sur, porque mientras Sudamérica está en una revolución de ideas y de que pasa de derecha a izquierda de un momento a otro, o que se radicalizan las izquierdas y las derechas, todo el tiempo en el que los países más importantes de América Latina, por ejemplo Brasil, Venezuela, Bolivia, que lo mencionabas, Argentina, se cargaban a la izquierda, México estaba cargado a la derecha. Y cuando empezaron a surgir los movimientos de derecha y ganar posiciones en las presidencias de la derecha en Sudamérica, México se volcó a la izquierda. Entonces, esto es muy importante considerar, porque para Estados Unidos México es un candado donde, si bien la integración que no funcionó cuando quisieron hacer el ASCA, no funcionó de integrar a todo el continente, y que hoy se pelea mucho tanto Rusia, China como Estados Unidos por el control de Sudamérica, lo que le conviene ahorita es, mientras haya ese desorden en Sudamérica, cerrar el candado en México y probablemente extenderlo hasta Panamá. Entonces, lo que podemos ver, yo creo que en los próximos meses va a ser como, o en los próximos años, va a ser como Centroamérica pasa a ser parte de Norteamérica. Entonces se va a extender esa región económica y política, energética, militarmente, y Sudamérica va a quedar en el caos, peleándose esas esferas de influencia entre estas tres potencias. Y eso va a beneficiar mucho a México también, porque al final de cuentas la reactivación económica en México se va a ver, yo creo que para 2021 es donde se va a ver ese rebote. Había previsto Arturo Herrera un, una, un comportamiento que le llaman de V o inclusive de U. Es decir, vamos a tener una caída abrupta, a lo mejor nos estancamos un ratito y después va a ser un repunte también muy abrupto, que se va a ver ahora con la revitalización del TEMEC. Entonces, creo que México ahorita se puede ir a apuntar hacia ser ya una potencia económica de gran calado en América, no en el corto plazo, porque va a ser más en el mediano, y vamos a ver cómo Europa va a entrar en una situación muy crítica, en Medio Oriente se va a incrementar el caos, y China va a tratar de concentrar eh, su dominancia en la región. Vamos a encontrar un mundo muy dividido. Esa es la realidad. Sí, exactamente. El panorama que tú nos comentas, Suciel, es interesante saber cómo exactamente, o sea, a pesar de que este momento no es un momento, se podrá decir, posguerra, como sucedió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, exactamente se ve como los bloques internacionales se vuelven a organizar de diferentes formas, ¿no? O de ver cómo se va a organizar exactamente esta economía. Entonces, nos hablas exactamente de cómo China va a optar, o cada país va a optar por lo suyo, ¿no? Lo importante es saber cómo exactamente nuestro país va a manejar. Se hablaba también del crédito que
que le dio Estados Unidos en esta cuestión del petróleo a México y todas estas circunstancias que se han visto exactamente como tú no lo manejas, de apoyo a la población, ¿no? Y exactamente, sumado a esto también se encuentran cuestiones políticas o sociales muy interesantes, el caso de George Floyd, el caso de el feminismo que se está dando aquí en México. En esa cuestión, o sea, dentro de la cuestión política podemos ver y económica la forma en la que se va a organizar, pero ¿ustedes qué piensan que vaya a suceder en la cuestión social? Un poco más cómo se va a manejar este, el pueblo, cómo se va a manejar el nivel social. Me gustaría saber su opinión. A lo mejor dentro de las políticas se alcancen grupos de la población, pero exactamente siempre hemos visto minorías y en esta ocasión, pues las minorías han salido un poco a repunte con el caso de George Floyd, como les comentaba, con el caso de las feministas aquí en México. Entonces, ¿creen que estas políticas o estos cambios económicos vayan de la mano del pensamiento de las ideologías sociales? Me gustaría saber su opinión acerca de esto. Pues yo creo que si siempre ha habido alguna división social, esta fue la oportunidad perfecta para que se notara, ¿no? De manera más drástica en todos los sectores sociales, en el sector salud, en las posibilidades que tienen las personas para realmente pasar esta cuarentena, pasarla y no sobrepasarla. Me parece que si es un momento bueno para reconsiderar, pues no solo el gobierno, ¿no? Porque es lo más fácil echarle la culpa a él, pero también me parece que es momento para que la sociedad se haga responsable de sus acciones como tal, no nada más de estar culpando a, es que este partido nos hace mal, es que este no, es que este es mejor. Difícilmente un partido va a llegar y va a cambiar drásticamente cómo son las personas. Volviendo, por ejemplo, tomando de ejemplo a Trump, que haga lo que haga, los seguidores pues siguen ahí con él. Pero también creo que nos hace falta demasiada educación, demasiada conciencia, empatía. Si de esto no aprendimos algo o nos llevamos una lección o tratamos de cambiar, o sea, no sé qué tenga que pasar para que la sociedad entienda que pues finalmente vivimos en un mundo globalizado y no nada más individual a grado de mientras yo esté bien, es lo importante, mientras México, mientras es súper difícil que un país sea autosustentable, prácticamente imposible. Entonces, tal vez sí sea buen momento para, se escucha súper utópico, pero para dejar de lado las diferencias sociales, políticas, no me parece más difícil, pero sociales y ser un poco más empáticos porque pues finalmente aquí estamos y estaremos todos un buen rato. Esa es la idea. Muchas gracias, América. Y entonces, tú desde tu perspectiva, Ociel, ¿cuál es el panorama social exactamente? Y como conclusión, ¿qué nos podrías decir exactamente acerca de esta política internacional que se va a vivir? Pues, híjole, creo que hay que dividir en Y, diferentes y niveles, eh, hay que dividir en diferentes niveles la reacción social, porque no se va a ver igual, por ejemplo, al interior que hacia el exterior. Al interior yo creo que van a ser muy pocos los cambios, creo que lo estamos viendo. Por ejemplo, me encontraba hoy en una nota, creo que era de BBC, que hablaba con un poco de alarmismo, que tan pronto se quitaron las restricciones, pues ya hay mucha gente en las playas, ¿no? Entonces, pues pareciera que no se aprendió de la situación. Eh, a varios países les ha estado sucediendo lo mismo. México lo hemos estado viendo, ¿no? Que parece que no quedó claro que nueva normalidad no significa estar igual que antes, que hay que adaptarnos a nuevas circunstancias. Pero hacia el exterior yo creo que sí puede haber cambios muy abruptos y muy lamentables en lo social. Y me refiero
más que nada en la cuestión de cómo se aborda la migración y el trato hacia otras culturas, civilizaciones. Empecemos, por ejemplo, con este lamentable manejo comunicativo de Trump al llamarle al SARS-CoV-2 el virus chino, y que de alguna manera sí se empezó a notar eh, ese rechazo hacia la comunidad china en algunos lugares. Creo que esto podría implicar que en temas de migración se vuelva cada vez más la gente un poquito más violenta, más eh, discriminatoria, por el miedo a que alguien pueda traer nuevamente una enfermedad a casa. Entonces ahí sí yo creo que puede tener una repercusión bastante lamentable. Hay que ver que también sociedad y economía van a ir de la mano. Eh, se notó también, hoy encontré una nota periodística acerca de cómo el coronavirus vino a desnudar la situación de pobreza en Suiza, donde todos pensaríamos que es un paraíso, pero justamente fueron los migrantes los más afectados, que están haciendo colas para poder tener un alimento, porque está parado el 82% de, de la fuerza laboral en el mundo, y Suiza pues, no es la excepción. Entonces, creo que vamos a estar observando cómo se acentúan estas diferencias de clase, y eso, bueno, pues lo vimos, ¿no? La semana pasada con la marcha, ¿no? Mientras muchos son los que salen a buscar el pan, y otros, muchos también somos los que preferimos guardarnos para tratar de salvar esta situación. Pues hubo quienes en su posición de privilegio pues salieron a marchar, bueno, ni siquiera marchar, ¿no? Salieron en sus carros, ¿no? Hicieron una caravana con consignas pues, poco creativas, y vimos un rechazo, ¿no? Esta imagen de este muchacho en la ventana de un camión diciendo los obreros somos la fuerza que mueve a México, eh, y esa confrontación de clases creo que se va a ver todavía más marcada, porque va a haber muchas afectaciones, en tanto que algo que yo preveo es que, por ejemplo, en el caso de México, podríamos ver crecer momentáneamente la población en pobreza moderada, a partir de que muchos de clase media baja van a terminar perdiendo, o ya terminan perdiendo los empleos, hablamos de casi 1 millón de empleos, y que van a pasar a engrosar el tema de la situación de pobreza moderada, y muchos de pobreza extrema que a través de apoyos van a brincar también al nivel de pobreza moderada. Y esto indudablemente va a despertar pues, muchos ánimos adversos en la población. Entonces, creo que sí hay que considerar que estamos ante una situación bastante crítica. Pues ya Emmanuel Macron lo había dicho, ¿no? Estamos en una situación de guerra. O sea, ya le bajó un poquito el discurso, pero sí, inclusive muchos países entraron a una economía de guerra, a empezar a nacionalizar muchas industrias, o a tomar control de diferentes industrias para poder paliar la situación. Y yo creo que esto se va a extender todavía más allá del momento crítico de la epidemia, sino aún después en la parte de la pospandemia, vamos a estar viendo esto, y por supuesto que va a afectar a la sociedad, puede afectar en las afinidades políticas. Entonces, pues yo creo que preparémonos para un mundo convulso, pero que va a tener que entrar en algún momento a una etapa de normalidad que no va a ser la misma, insisto, no nada más en la cuestión de la epidemia, sino socialmente. Vamos a tener cambios dramáticos, inclusive hasta en nuestra forma de relacionarnos, el hecho de que no nos podamos saludar, abrazar, besar, etcétera. Eso va a cambiar mucho la interacción. Incluso pues, el hecho de que hoy estemos conversando a distancia habla mucho de eso, el que se puedan impulsar ahora los trabajos a distancia va a impactar en la sociedad. Entonces, creo que sí nos enfrentamos a un mundo distinto, no digo que fatalista, pero sí va a ser muy diferente a lo que habíamos acostumbrado, por lo menos de aquí a que tengamos una vacuna. Sería básicamente eso. Muchas gracias, socio. Pues exactamente, amigos, creo que el tema nos ha
dado, nuestros especialistas nos han dado muchos puntos exactamente acerca de esta política que se ha manejado, que se manejó y que se va a manejar, ¿no?, a futuro. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y bueno, al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene una postura, ¿no? Lo importante es saber aprender y tomar exactamente todos estos datos para ver qué es lo que nos beneficia y qué es lo que podemos hacer a raíz de esto. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Te agradecemos, América, que hayas estado con nosotros esta noche. También, Nociel, te agradecemos que nos hayas compartido tu perspectiva. Y pues los seguimos invitando a que estén con nosotros a través de los webinars que se vienen la próxima semana, que nos estén acompañando a través de la revista y esperamos que tengan una linda noche. Muchas gracias por todo.